de amparo. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a empezar con un nuevo tema. Creo que uno de los más importantes en el juicio de amparo, otro de ellos, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del principio de definitividad, que te dije que también era muy importante que lo conocieras. Pero en este vamos a conocer un tema pues de vital importancia, de gran trascendencia. ¿Qué sucede cuando ya te concedieron el amparo? ¿Qué pasa? De nada te sirve tener una sentencia o una ejecutoria de amparo, esta es una sentencia ya firme, si no logras que se cumpla lo que te concedió el Poder Judicial de la Federación, que es el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, para ello vale la pena que retomemos un tema. En ese tema te puedo decir, ¿te acuerdas? Lo vimos en su momento en alguno de otros los videos. Por regla general, las ejecutorias de amparo son las que se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia de amparo debió haber quedado firme. Un juez de distrito dictó la sentencia y se interpuso el recurso de revisión y fue resuelta por el tribunal colegiado, o no se interpuso el recurso de revisión, pasaron por regla general los 10 días y hasta entonces viene el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese caso estamos hablando del amparo indirecto. Sin embargo, ¿te acuerdas? También lo vimos recientemente en otro tema. Hay ejecutorias de amparo directo. Un tribunal colegiado, contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, dicta su sentencia y por regla general contra las sentencias de los tribunales colegiados no procede recurso y en consecuencia son ejecutorias y por lo mismo se deben de cumplir de inmediato. Solamente en casos excepcionales procede el recurso de revisión contra la sentencia de amparo directo de tribunal colegiado, en cuyo caso conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación casos únicos excepcionales. ¿Te acuerdas? Vale la pena que repasemos. Si en la demanda de amparo directo, conforme al artículo 175, fracción cuarta, párrafo segundo de la nueva ley de amparo, planteaste la inconstitucionalidad de una norma general aplicada en el procedimiento previo al juicio, en el juicio mismo, esto es en el procedimiento, en el juicio, o incluso en la segunda instancia, en la sentencia definitiva, tanto en la de primera como en la de segunda instancia, puedes tú llegar y plantear la inconstitucionalidad de la norma, decir, ¿sabes qué? Aquella norma que me aplicaron, si bien es cierto, están aplicando correctamente la ley, fíjate que lo que está mal es la ley, la norma general es la que viola la Constitución. Entonces, aunque la sala familiar, civil, penal, tribunal unitario agrario, tribunal unitario penal, civil, mercantil en materia federal, sala regional, sala fiscal, tribunal de lo contencioso administrativo, aplicaron correctamente la ley, fíjate que el problema es que esa ley viola la Constitución. Ejemplo, te aplicaron un artículo sin que te hubieran dado garantía de audiencia previa y entonces, pues bueno, viola la Constitución. Te impusieron una sanción fija, ejemplo, te condenaron al pago de una multa única, ejemplo, 500 pesos. 500 pesos que se le ponen a cualquier persona, oye, eso es una multa fija, viola el artículo 22 de la Constitución y por lo mismo es inconstitucional. En ese tipo de casos, si planteaste la inconstitucionalidad de la norma general, puedes ir en recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando sea de importancia y trascendencia. Quiere decir que sea un asunto excepcional, eso significa que sea importante y que sea trascendente, que te genere una grave afectación. Ese es un supuesto. El otro supuesto es si planteaste la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de un derecho humano previsto en un tratado internacional. En ese tipo de casos también, aunque haya resuelto el tribunal colegiado, pues vas a poder interponer el recurso de revisión ante la Corte. O si el tribunal colegiado omitió aplicar alguna jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, pues también procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, la regla general es que estas sentencias de tribunales colegiados son ejecutorias. Entonces podemos decir, la regla general es que las ejecutorias de amparo, esto es, las sentencias firmes de amparo, son las que se ejecutan. Sin embargo, si has seguido charlas de amparo, lo dijimos en algún capítulo cuando hicimos el análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo. ¿Qué dijimos en ese artículo 77 de la Ley de Amparo? Te invito a que veas los videos relacionados con el dictado de la sentencia.
Ahí te dije, fíjate que hay asuntos excepcionales en donde los jueces de distrito dictan sentencia y aunque no se haya interpuesto la revisión, si se te concedió el amparo por vicios de fondo, quiere decir que hay un pronunciamiento respecto a la problemática. No solamente se te concedió por forma, para que funde y motive, para que estudie alguna prueba, sino si se te concedió por fondo y estás reclamando una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, entonces, con que el juez de distrito te haya concedido la protección constitucional de fondo, en ese momento, aunque no es ejecutoria, se debe de cumplir. Como puedes ver, la regla general, reitero, se requiere que haya una ejecutoria, esto es, una sentencia firme para que se pueda ordenar su cumplimiento, salvo que se trate de este supuesto previsto en el artículo 77, antepenúltimo párrafo. ¿Te acuerdas cómo dice? En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que concede el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. Quiere decir, si reclamaste un auto de vinculación a proceso, que es el equivalente al auto de formal prisión, pero ahora en el nuevo sistema acusatorio adversarial, en el oral penal, que le dicen de cierta manera, pero se le llama sistema acusatorio adversarial. En este sistema que entra en vigor ya en toda la República en este año 2016, después de junio, entonces, si se reclama un auto de vinculación a proceso, ya en algunos estados ya está en vigor, ya se está aplicando, en la mayoría de los estados, nos quedan pocos meses para que se aplique en toda la República Mexicana. Si el juez de distrito tuviera concedido un amparo por efectos del análisis de fondo y no solamente por violaciones formales, y no se trata de delitos graves, entonces, aunque esa sentencia no está firme, se manda a ejecutar. Esta es la regla general y esta es la excepción. Pero partamos del supuesto en donde sí tenemos una ejecutoria de amparo. Pensemos y hagamos el análisis del cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Para este efecto, vale la pena hacer el análisis concatenado frente a la anterior ley de amparo. ¿Qué nos decía la anterior ley de amparo? Pues tenía un sistema de cumplimiento de ejecutorias de amparo que daba mucho que desear, a grado tal que por eso el legislador en la nueva ley de amparo y previamente en el constituyente, en el artículo 107, fracción 16 de la Constitución reformada el día 6 de junio del 2011 y que entró en vigor el 4 de octubre del mismo año, cambió el sistema como se requiere el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. ¿Qué es lo que se dice ahora para que se cumpla con una ejecutoria de amparo? Recuerda, una ejecutoria de amparo es una sentencia firme, es una sentencia, pensemos, amparo indirecto respecto de la que ya se agotó el recurso de revisión y fue confirmada, ya está firme, o aunque haya sido modificada, ya está firme y ya se te concedió el amparo o pudiera haber sido revocada, te sobreseyeron o negaron, en el dictado de la sentencia te sobreseyó, negó, el juez de distrito, fuiste a recurso de revisión del tribunal colegiado, en este caso revocó y te concedió la protección federal. En ese supuesto tenemos una ejecutoria en amparo indirecto y los tribunales colegiados, te dije, por regla general, son ejecutorias sus sentencias, hecha excepción de que esté en un supuesto en donde se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución, de un derecho humano, se haya cuestionado la constitucionalidad de una norma general o se haya omitido aplicar la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la norma general o la inconvencionalidad de la misma y el asunto sea de importancia y trascendencia. Pero regreso, en la anterior ley de amparo se establecía un sistema de requerimientos a través de superiores jerárquicos. ¿Qué pasaba? Sí, mira, te decían, tienes 24 horas para cumplir con esta ejecutoria de amparo. Si no cumples en 24 horas, te apercibo que le voy a decir a tu superior jerárquico. Pasaban las 24 horas, la autoridad responsable, por regla general, cumplía,
más que nada por el temor de que le avisaran a su superior jerárquico, y el superior jerárquico pues tenía la posibilidad de sancionar a la autoridad. Sin embargo, en más de una ocasión decían, bueno, pues sabes que no cumplo y hay que me requiera mi superior jerárquico, y entonces en ese tipo de supuestos venía un segundo requerimiento en donde le decías a la autoridad responsable, te requiero para que en el plazo de 24 horas me cumplas. Y a ti, superior jerárquico, te apercibo que la debes de hacer cumplir, porque si no la haces cumplir, ¿qué crees, superior jerárquico? Voy a ir a su vez con tu superior jerárquico, segundo superior jerárquico. Entonces ponte a pensar en algún esquema, sobre todo en materia administrativa, alguna delegación, pensar que le iban a decir al secretario de Estado y que después del secretario de Estado se le iba a decir al presidente de la República, pues se volvía desde luego pues un medio de presión, pero en ocasiones por la dificultad del cumplimiento de las ejecutorias de amparo podía traducirse en que ni aún así cumplieran. ¿Por qué? Porque total decían, mira, son dos superiores jerárquicos, no les hagamos caso, esperemos a que manden al colegiado, el colegiado nos va a volver a requerir, lo manden a la Corte, conforme al 107 fracción 16 de la Constitución, y hasta entonces vamos a ir y les vamos a cumplir. Lo cierto es que no había mayor temor, porque decirle al superior jerárquico no se traducía en mayor problema. Eso fue ya a últimas fechas, de conformidad con un acuerdo general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde te decía solamente dos superiores jerárquicos, pero había casos antes de ese acuerdo en donde solo te establecía que se le requería de dos superiores jerárquicos, en donde se le requería a un superior jerárquico, a otro superior jerárquico, a otro superior jerárquico, y más en materia federal, a esperar a que llegara hasta el presidente de la República, o en materia local a que llegara el gobernador del estado, o en materia municipal que llegara al ayuntamiento, pasando previamente por el presidente municipal, llegando al cabildo en general en ese sentido. Desde luego no resultó productivo y trajo como consecuencia que en la reforma constitucional se cambiara el sistema de cómo requerir el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Ahora, ¿cómo se deben de cumplir las ejecutorias de amparo? Pues en teoría la ley nos establece solamente un requerimiento, nada más que en lugar de que cumplas en 24 horas, vas a tener hasta 3 días, regla general, y el requerimiento es doble, se te requiere, se te apercibe de multa a ti como autoridad responsable, pero además se le requiere al mismo tiempo a tu superior jerárquico, y se le apercibe a tu superior jerárquico de imponerle una multa, y multas que son onerosas como veremos enseguida. Con esto se busca acelerar el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Esto está previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que te invito a leer, y dice lo siguiente. Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria, regla general, acuérdate, salvo en materia penal, de conformidad con la excepción que dijimos. Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días, apercibida que de no hacerlo, así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, quiere decir, no te debes de esperar, determinar desde luego es, en cuanto venga el incumplimiento se impone la multa, se determinará desde luego, y que asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de amparo directo, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Entonces, autoridad responsable, pues ya no es como antes. Aquí es una multa y si no cumples, pues va a ir de inmediato al colegiado o en su caso a la Corte. Pasa al colegiado, el colegiado formula un dictamen positivo y se le va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteando si ha lugar o no
a imponer la sanción consistente en la inejecución. Pero ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de cumplimiento de ejecutorias de amparo? Pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teiza Espinosa, esto es Charlas de Amparo.